Pues ya estaríamos. Entonces vamos a iniciar. Este es un video un poco sobre un estudio de lo que son algunas em, puestos de trabajo, de sectores laborales que van a crecer en el futuro. Bueno, supuestamente en esto. Y para que lo discutamos, para analizarlo en el contexto costarricense. El Foro Económico Mundial, casi una cuarta parte de todas las profesiones actuales cambiarán en los próximos 5 años. Tu trabajo y el mío van a ser impactados por las nuevas tecnologías, la automatización, la búsqueda de una economía verde y la sustentabilidad. La buena noticia es que aunque las nuevas tecnologías destruyen algunos empleos, crean muchos otros. Y en este video te contamos qué habilidades necesitas para adaptarte a estos cambios y los 5 sectores laborales que tendrán una elevada demanda en el futuro. El análisis del Foro Económico Mundial ha identificado las habilidades que tú y yo necesitamos para evolucionar con el mercado laboral. Ya que la tecnología impulsa este cambio, la alfabetización técnica es la primera de las habilidades en esta lista. La siguiente a tener en cuenta es el pensamiento analítico. Learning English at a high standard is also a skill that is going to be really valuable to get. Pero no hay que olvidar la creatividad. En ciencia, ingeniería, diseño o arte, las personas que logren combinar la alfabetización técnica con la creatividad van a brillar. En la era de la inteligencia artificial, la atención humana, el trabajo en equipo, la capacidad de escuchar, contar una historia, apoyar y empatizar serán aún más valorados. Y los trabajos que comenzarán a desaparecer del mercado laboral son los que cada vez son más fáciles de automatizar. Aquí tienes algunos ejemplos, pero como dijimos al principio, el pronóstico es que se creen más trabajos de los que se destruyen. Así que vamos a hablar de las áreas de oportunidad. Empecemos por la causa principal del cambio, las nuevas tecnologías que van a afectar a la mayoría de las industrias. En el caso de la inteligencia artificial, la recomendación del Foro Económico Mundial es ver a la IA como un socio, no como un competidor, y que aprendamos a usarla. Una de las industrias que tiene más futuro en este campo es la ingeniería rápida o de instrucciones. En inglés se llama prompt engineering. Estos son especialistas en la comunicación con modelos de inteligencia artificial que actúan como una especie de intermediario entre la IA y las personas. Por ejemplo, alguien especializado en escribir preguntas muy específicas, muy bien pensadas y estructuradas en ChatGPT para lograr mejores resultados. Otros posibles empleos relacionados con la IA son los desarrolladores de interfaces fáciles para usar para la interacción hombre-máquina, los ingenieros de seguridad y los especialistas en ética para estas poderosas tecnologías. El análisis de Big Data, o sea, de una enorme variedad de información, va a ser otra área de oportunidad. También se necesitarán especialistas en tecnologías financieras, analistas de negocios y desarrolladores de sistemas blockchain, que es la tecnología que hay detrás del Bitcoin y otras monedas digitales. Y con esta enorme cantidad de información sensible flotando por ahí, tampoco faltará trabajo para los especialistas en ciberseguridad. El Foro Económico Mundial también destaca que para 2030, la transición verde podría crear hasta 30 millones de empleos alrededor de la energía limpia, la eficiencia y las tecnologías de bajas emisiones. Y pueden estar relacionados con los negocios, la ciencia, la política o directamente con el medio ambiente. Por ejemplo, pueden ser en el desarrollo de energías renovables o nuevas fuentes de energía, pero también en la práctica jurídica y los cambios en las leyes para proteger al medio ambiente. También habrá una necesidad de urbanistas, arquitectos, diseñadores y constructores de casas inteligentes. Cada vez somos más humanos y estamos viviendo más tiempo, así que las profesiones relacionadas con la salud van a estar en demanda. No hay escape del avance tecnológico, así que los especialistas sanitarios tendrán que aprender constantemente y adaptarse a nuevos modos de diagnóstico y tratamiento. Pero la otra oportunidad de desarrollo es para profesionales sanitarios que nos ayuden a cuidar nuestra salud mental. El Foro Económico Mundial prevé que habrá trabajo para psicoterapeutas, diversos mentores de desarrollo personal o hasta instructores de prácticas espirituales. Según el mismo informe, los profesionales en trabajos manuales como ingenieros, mecánicos, reparadores, electricistas o constructores van a estar en demanda. Hay tareas pequeñas y precisas en diferentes circunstancias que solo podemos hacer las personas y no las máquinas. Pero para evolucionar con el mercado, estos especialistas también deberán dominar nuevas herramientas inteligentes. Por ejemplo, se espera que aumente la demanda de ingenieros en la agricultura, porque más allá de los avances tecnológicos hay una constante, que es que las 8.000 millones de personas que vivimos en este mundo necesitamos comer.
En un mundo más y más tecnológico, tal como era necesario hace miles de años, cualquier trabajo creativo relacionado con la transmisión de la experiencia humana seguirá siendo esencial. Escritores, poetas, directores, actores, comediantes, artistas, músicos y hasta periodistas. Eso sí, tampoco nos escapamos de los impactos de la tecnología. En BBC Mundo, como en otras redacciones, vamos a tener que enfrentarnos a los nuevos desafíos que trae la inteligencia artificial para seguir contando más y mejores historias. ¿Y tú ya estás viendo el impacto de la inteligencia artificial o de otras nuevas tecnologías en tu trabajo? Platícanos en los comentarios y también dinos qué otros temas quisieras que tratáramos porque siempre te estamos leyendo. No te olvides que estamos en todas las redes sociales y si quieres que te lleguen las noticias directo a tu teléfono, suscríbete a nuestro canal de WhatsApp. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Ok, bueno, este es un video corto. Esperemos que quede bien en la grabación y que lo hayan escuchado bien. Si alguien tuvo problemas o alguna situación, ahí me lo hace saber. A ver, esperemos que no sea ya la conectividad de ustedes, pero creo que se escuchaba bien, se veía bien. Y relacionándolo un poco a nuestra temática o a nuestro curso, el tema aquí es que vean cómo todo va cambiando, lo que discutíamos la semana pasada, un poco incluso lo que teníamos como establecido, el puesto de trabajo, la idea que tenemos puede variar en cualquier momento. Pero resulta que desde el siglo XXI en particular, es decir, del 2000 para acá, como que esos cambios van muy rápido. Es decir, lo que se tenía que hacer de una manera que antes se podía transmitir de generación en generación, el conocimiento acumulado de cómo hacer las cosas, hoy en día puede variar de manera rápida y significativa. Es decir, demasiado rápido, tanto que una persona que sea experta en algo, de momento podría ser que mañana le digan, vamos a cambiar un sistema para mejorar esto, y la persona tenga que aprender prácticamente de cero cómo hacer las cosas, principalmente por el factor de la tecnología. Esto tiene que ver con lo que llamamos alfabetización digital. Incluso usted puede tener estudios universitarios y tener muy alto nivel académico y no necesariamente tenga las competencias o conocimientos y habilidades relacionadas con algunos programas informáticos. Eh, Pregunta, ¿qué opinan del video? ¿Están de acuerdo en que estas posibles cambios van en esa misma dirección? ¿Consideran que por acá podría variar un poco? ¿Qué opinan? Ahí pueden levantar la mano, ahí tienen la opción de comentar y así voy yo escuchando sus opiniones. Vamos a ver. Bueno, profe, en realidad yo pienso que está muy acertado el video, la verdad. Me pareció bastante interesante porque, bueno, en varias ocasiones he mencionado yo en clases anteriores que la inteligencia artificial está muy satanizada y como mencionaba la muchacha, es importante no verla como algo que vaya a quitarnos empleos, sino que al contrario nos vaya a ayudar a crear y a facilitar esos empleos. Y sí, creo que tal vez aquí Costa Rica vaya evolucionando de esa manera, tal vez un poco más despacio, pero sí vamos a estar viendo esos cambios en realidad. Claro, muy bien, Daniel. Bueno, según yo les leo los nombres que aparecen ahí, ¿verdad? Entonces, muy bien, Daniel. Eh, Creo que no estamos exentos en un mercado global. Ustedes, sobre todo por la carrera, que son de área de ciencias económicas, saben mucho o han leído de esto de la globalización. Y la globalización va más allá solo del intercambio económico. Es que la tecnología es, es como algo inevitable, ¿no? Ahora es algo transversal, lo que está como parte de nuestras vidas en todo. Creo que aquí todas las personas tienen como mínimo un celular o una computadora y ya eso ya nos dice algo diferente de la generación en la que yo crecí, donde para poder acceder a una computadora a veces tenemos que ir a un laboratorio, no era algo como que anduviéramos personal y no era tampoco una necesidad, no lo veíamos como tal. Hoy en día prácticamente no podríamos trabajar sin eso. Entonces creo que vemos por ahí.
Veo incluso algunas imágenes por ahí, Yandral Cordero, veo que usa una imagen de Bitcoin, por ejemplo. Entonces, pareciera que viendo esa imagen, incluso la digitalización del dinero es algo que ya está sucediendo. Ustedes van a trabajar con eso, ¿verdad? Profe, eso ni yo sé cómo se puso, pero sí tengo una imagen ahí del Bitcoin. Ajá. A veces estaba viendo por ahí. ¿Alguien más que tenga que opinar algo sobre eso? ¿Creerían ustedes que, por ejemplo, en Guanacaste vamos a depender de trabajos que estén relacionados con tecnologías cada vez más, digámoslo, en vanguardia, que dependamos del Internet, por ejemplo? ¿Creen que ya está sucediendo? Bueno, profe, yo opino que ya es algo que está sucediendo, sin embargo, de manera muy lenta y centralizada, digamos, solo en ciertas zonas y en puestos de trabajo muy específicos. Muy bien, Yeshua, ¿verdad? Muy bien, porque en ese sentido, creo que tiene razón en el sentido de que si bien y al cabo todo está digitalizado en Costa Rica, eh, tenemos algo que se llama brecha digital. Quiere decir eso que usted puede ir a ciertas comunidades, sobre todo aquí la división en Costa Rica, porque es un país muy pequeño, tenemos la división entre lo urbano y lo rural. Incluso Liberia Centro es urbano, pero usted sale de Liberia Centro 1 hora, 2 horas a ciertos pueblos cercanos y probablemente haya lugares donde usted tenga que andar efectivo para todo. Pero otras partes en Costa Rica usted puede andar sin nada de efectivo, que lo puede solucionar con ¿qué herramientas tenemos? Tarjeta, ¿verdad? Sea crédito, débito, simple, eh, y qué otras maneras de, no sé, para pagar, ¿verdad? O sea, tenemos eso. Profe, Incluso, ajá, Chris, pero ley, adelante, también sí. ahora se puede pagar con el teléfono. La tarjeta es virtual también. Sí, tiene que sincronizarla y básicamente es una copia exacta de su tarjeta y el banco, bueno, ya permite que usted ande eso en el teléfono. Lo malo sería que le roben el teléfono porque ahí sí la dejan sin. Pero bueno, eso está ocurriendo. Ahora bien, ustedes que son de administración probablemente tengan que manejar procesos contables, llevar una buena gestión del dinero, pero a diferencia de hace 20 años o más, inclusive, van a tener que tener herramientas digitales para contabilizar eso. ¿Cómo llevar cómo le llaman a esto? La trazabilidad, ¿verdad? Y tener bien las cuentas bajo todo este tipo de herramientas. O sea, hay gente que ha vendido, por ejemplo, en ciertas empresas, en un día todo digitalizado. Entonces, por ejemplo, usted dice, voy a ver qué hay en la caja y eso no existe. Todo está digitalizado. Y lugares incluso que no aceptan efectivo. No tienen como darle a uno si usted solo anda efectivo, le dicen no tenemos cambio, vuelto. ¿Les ha pasado? Hasta con los taxis. No sé si les ha pasado que después no le hayan como dar vuelto. ¿Y cómo lo solucionamos? Si la otra persona, usted dice, yo puedo pagar por simple o puedo pagar por tarjeta, pero si la otra persona, el receptor, no tiene ese sistema, estaría generando de ahí un problema comunicativo y de transacción económica, ¿verdad? Entonces, requeriría que la mayoría de las personas estemos bajo ese mismo sistema. Un dato interesante que no, ¿verdad? Ya sería como para ampliar mucho, pero un dato interesante de esto que les digo, a mí me gusta ver mucho como información de cómo se da esta situación digital y demás. Me ha tocado investigar del tema por otras cosas, no necesariamente por economía, pero por ejemplo estuve viendo que Costa Rica está más digitalizado que países como México. Es curioso, uno pensaría lo contrario, porque ellos tienen millones de personas más que nosotros, el territorio es más grande. Sin embargo, en términos porcentuales, quiere decir que por cada 100 personas, por ejemplo, Costa Rica está más digitalizado que México, por ejemplo, y otros países de Centroamérica. ¿Se lo imaginaban así? ¿Verdad? Pregunta acá, ¿todos tienen simple acá? ¿O alguien no tiene?
saben cómo usar reacciones, ¿verdad? Saben cómo generar reacciones. Todos usan simple por acá. ¿Ve que sí? Ya anda, dice que sí, ve que sí. Ok. Yo creo que ya está difícil. Bueno, algunos dicen que creo que hay bastantes, ¿verdad? No quiero decir que sea lo necesario, ¿verdad? Pero de ahí, ocurre. Algunas personas conocidas que venían a hacer un trabajo o algo, me ha tocado decirles que tuvieron que actualizarse porque la gente no les pagaba ya en efectivo. Entonces había gente con resistencia, incluso a ir a un banco y solicitar una tarjeta. O sea, todavía hoy en día hay personas que todo lo quieren en efectivo. ¿Ok? Pero bueno, volviendo un poco al video, vieron un poco las posibles áreas laborales del futuro o incluso del presente. Yo diría más que futuro, es un presente. Tenemos todo lo que es digitalización, lo hablamos la semana pasada. Lo del idioma ya no es como una cuestión optativa. Básicamente, si vivimos en un lugar turístico, es como, o sea, no tenemos como opción. Entonces, vean lo que pasa en todo el mundo. eh, las, los negocios están interrelacionados. Si ustedes usan la tarjeta, entiendo que en la una, ¿verdad? Que les dan el carnet, que también sirve de tarjeta, o no sé si es que le dan una tarjeta por aparte, pero entiendo que usaban un sistema que traía la tarjeta, ¿verdad? Usualmente pueden revisar su tarjeta y tiene básicamente dos marcas. ¿Cuáles serían? Vamos a ver si las manejan. Las tarjetas usualmente solo hay dos marcas. Vamos a ver si la manejan. ¿Cuál sería la marca? No es el banco, por cierto. Al final el banco le paga a esa marca. Vamos a ver si alguno es observador de sus tarjetas. Visa y Mastercard, ¿no? Perfecto, exactamente. Y eso pasa prácticamente en todo el mundo. A eso es lo que voy, ¿verdad? Que es una cuestión interesante de que, por ejemplo, ya se ve, están viendo una presentación que dice reclutamiento por ahí. Sí, profe. ¿Ok? Veamos entonces que estamos en una cadena, que por eso su tarjeta, por ejemplo, el Banco Nacional dice usted no tiene ni siquiera que activar que si va a otro país o algo, el Banco Nacional, por ejemplo, le dice su tarjeta ya sea Visa o Mastercard, prácticamente la puede usar de donde funcione Visa o Mastercard. Entonces, el banco la emite porque es el que tiene su plata, digamos que la tiene ahí, puede ser el Popular o otra, o Bacre o Mati, yo que sé que es privado, pero básicamente ella le va a funcionar en otras partes porque ya está encadenada a un sistema de transferencias globales que básicamente manejan estas empresas. O sea, dos empresas básicamente manejan la plata de todo el mundo y, o sea, obviamente van a ganar su comisión porque usen esa plataforma, ¿verdad? Entonces vean cómo el sistema está globalizado. Y lo del idioma no es solo por aprenderlo, sino que realmente están interconectados los negocios y demás. ¿Ok? Eso por ahí. Alguien dirá, bueno, tal vez esta American Express, que usualmente la usan en Norteamérica, Estados Unidos, básicamente. Sin embargo, muchas veces funciona con estas otras plataformas. Todos estamos interconectados, ¿no? A eso vamos. Y aquí la parte de Guanacaste obviamente tiene que estarlo porque hablábamos de turismo y si venimos y recibimos turistas de todo el mundo, no nos podemos alejar de esta realidad y tenemos que buscar la manera de cobrarles. Entonces no hay manera. O sea, tenemos que estar ahí sí o sí. ¿Ok? Las industrias relacionadas, que serían basadas en servicios, también generan eso. Em, Antes de iniciar, estábamos hablando de algunos antecedentes del desempeño. Yo creo que el primer antecedente es cómo reclutamos personas y la selección del personal. Yo quisiera decir nada más de esto, que los puestos van cambiando, los conocimientos van cambiando. Como ustedes decían, en algunos casos más lentos, otros un poco más acelerados. Hoy en día cada vez son más acelerados. Y tanto así que yo diría que ya no importa tanto dónde usted esté bajo ese escenario global
puesto que muchos posiciones o tipo de negocios o qué sé yo van requiriendo cosas similares. Tanto así que podría ser que usted sienta que no ha cambiado mucho cambiar digamos, si tiene un negocio parecido entre una zona geográfica y otra por la misma globalización. Sí cabe indicar, y ahorita lo vamos a ver, que hay regiones que por su tipo de dinámica económica va a tener un poco más de industria o menos industria, o Guanacaste que estamos hablando más de servicios y todo lo que está relacionado. ¿Ok? Pocas industrias, eso lo habíamos hablado anteriormente. Pues el reclutamiento y selección viene a ser un paso importante de las organizaciones para ver qué contratamos, qué tipo de puestos necesitamos. Todo ahí relacionado un poco a lo que es entrando también al desempeño. Vamos a pensar que hace muchos años, antes de tantas computadoras, internet y todo eso, estamos hablando incluso hace poco, a finales del siglo XX, que probablemente crecieron sus papás o sus abuelos. Yo incluso, ¿verdad? Yo crecí, por ejemplo, en los 80, así que probablemente sea de la edad de alguno de sus familiares. Y entonces en esa época todavía veíamos cosas muy tradicionales. No teníamos como el internet como hoy en día, no crecimos en esa era de digitalización y todavía se podían hacer cosas como se venían haciendo de manera tradicional anteriormente. La parte artesanal, la parte de llenar, por ejemplo, un formulario de gastos o de costos, se tenía que hacer manual, se tenía que utilizar una máquina de escribir, por ejemplo, o computadoras que ya empezaban a salir, pero que eran muy básicas y se tenía que imprimir todo, ¿verdad? De una manera más tradicional y llenar papeleo y todo eso. Cuando entré a la universidad, digamos, y eso que no me considero tan mayor, me tocó ir, por ejemplo, a hacer fila, ventanilla, llenar una hojita para concursar y todo eso. Creo que ustedes lo hacían desde su casa y desde el teléfono. Concursaron a la U así, ¿verdad? Muchas veces no necesitaron ni desplazarse, pues yo todavía viví eso. También recuerdo que, por ejemplo, se tenía que hacer para la parte de dinero, en vez de depósito, se hacía un cheque. Pueden preguntarle a sus familiares un poco mayores. Todo era por cheque, o sea, un documento que a usted se le perdía ese papel y se quedaba sin plata. Así de sencillo. Y punto. Y hasta se falsificaban los famosos cheques, ¿verdad? Hoy en día eso ya ha desaparecido porque se le hace el depósito. Ahora hay otras maneras de quitarle el dinero, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces veamos cómo el reclutamiento y la selección del personal siempre va a tener que estar adaptado a estas nuevas modalidades, a estos nuevos puestos que van surgiendo. Por eso mucho de lo que discutimos la semana pasada iba relacionado entonces, ustedes van a generar para poder tener un buen reclutamiento y seleccionar el perfil adecuado, si les tocara hacer una contratación, ustedes tienen que tener el puesto claro, ¿no? Ustedes ya llevaron ese curso donde generaban unas características, un perfil del puesto y demás para poder contratar a la persona más adecuada, ¿verdad? Entonces, iniciamos por ahí. Una vez que tenemos ese puesto, generamos la búsqueda o si hay mucha demanda, va a sobrar personas que estén dispuestos a ofrecer su servicio porque necesitan el trabajo o podría ser algo tan especializado que lo digo yo que trabajé en esta área, muchas veces no encontraban a la persona. Y se los digo ahorita sí, en Costa Rica hay puestos de trabajo y hay empresas que no encuentran, es decir, no encuentran cómo llenar ese puesto como tal. Vean qué difícil. Y por otro lado dicen por ahí que no hay, ¿verdad? Que no hay trabajo y que más bien mucha gente hace fila y no lo llama, ¿verdad? Creo que por ahí hay una cuestión de oferta y demanda que ustedes han de manejar también, ¿verdad? Por eso entramos a algunos procesos al previo del reclutamiento y selección. Vamos a ver cómo estimamos la demanda de puestos. Pensemos en que necesitamos recepcionistas para hoteles, ¿verdad? Creeríamos que se ocupan mucho, ¿no? Diría yo, por lo menos en Guanacaste, ¿no? Ok.
creeríamos que ocupamos gente para servicio al cliente en general, para la atención, gerentes relacionados al servicio al cliente. No sé, ¿qué más se les puede ocurrir? Pero va a haber demanda de esos puestos. ¿Cuál creen que sea el puesto más que más se busca en Guanacaste? A ver si alguno se le ocurre alguno. A ver, viendo la lista por acá. Esta pasamos lista, ¿no? ¿Cuál creen que sean los puestos más buscados en Guanacaste? A ver si lo logran. Profe, se me ocurre alguno que tenga que ver con el turismo o inclusive alguno administrativo. Ujú. Bueno, en turismo, ¿verdad? Todo lo relacionado a turismo, muy bien. Ok. Y probablemente bien pagado, ¿verdad? Ok. Podríamos verlo por ahí, exactamente. Administrativos se van a ocupar en todas las empresas por el manejo del dinero, las contrataciones. Y ya que lo decía Daniel, creo que hay puestos gerenciales exclusivos para cierto tipo de empresas, ¿verdad? Por ejemplo, un gerente de operaciones no va a ser igual en un banco que en un hotel como el Hotel Rio, por ahí, el hotel, se me ocurre Four Seasons, o cosas así. Hay puestos gerenciales muy particulares de ellos, pero no existen en otro lado. ¿Ok? Y a eso me lleva a que sí, que mucha gente podría trabajar en turismo, pero no necesariamente vaya a calzar en lo que esas personas ocupan y a veces tendrían que incluso buscar gente fuera del país, ¿verdad? Y ahora bien, trabajar en esos lugares, estamos hablando de Guanacaste y probablemente todo Costa Rica en la parte turística va a requerir herramientas básicas, o volvemos a la tecnología o volvemos a los idiomas. No, ni siquiera, no lo van a ver como parte del puesto, ya lo deben de traer, ¿verdad? Va a ser un requisito obligatorio. Y otra, vamos a ponerlo al revés. ¿Qué puesto más bien sobra? ¿Por qué la gente hace fila y no haya trabajo? ¿Qué creen que sobra ahorita? A ver si se les ocurre. Docentes, bro. ¿Cuál? ¿Docentes? Sí. No. Sí, no. Sí, no, porque depende del área. Vieras que sin graduarse los contratan. Es interesante eso. Pero vieras que los docentes, incluso, lo digo porque trabajo en carreras docentes, yo se los mencioné creo la semana pasada, y encuentro que la gente los contrata muy rápido, muy fácil, hayan trabajo. Vieras que es interesante. Creo que en colegios habría que analizarlo, este compañero, ¿verdad? Sí, hay algunos tipos de carreras docentes que están más saturadas que otros, que eso sí lo creo, lo tengo compañeros de educación física y eso es como que no sé, hubo un tiempo que todo el mundo estudiaba eso y creo que les cuesta un poquillo más. Pero si usted me dice que ocupan profes de matemática, si usted es bueno a eso, a veces sin graduarse ya lo contratan, porque no hay. Así que depende en qué, ¿verdad? O de español. En Guanacaste podemos verlo incluso con la universidad en la que están ustedes matriculados. No hay nadie ni en Nicoya, ni en Liberia, ni incluso en la UCR de acá de Liberia, que ofrezca la carrera de enseñanza, por ejemplo, de literatura, de español. Entonces yo diría que depende. Pero bueno, estaríamos con docencia, que podremos decir que sí a medias, depende de cuál área docente esté más saturada que otro, ¿verdad? Por cierto, sería tema de discusión por qué educación física se llenó tan rápido. No sé si es que la gente tendría una imagen de educación física por ahí, ¿verdad? Habría que analizarlo, pero bueno, dejémoslo para otra discusión. Bueno, otro puesto, además de docencia, digamos que sí, en parte. ¿Qué otro puesto puede ser saturado? Los que estudian derecho, tal vez. Ajá, derecho. Derecho, vieras que sí, siento que ha entrado mucho. También ha generado un problema que la colegiatura, es decir, ustedes saben que para ustedes ejercer ciertas cosas y sobre todo derecho, psicología o medicina, por ejemplo, bueno, yo que soy de psicología,
si no nos colegiamos, no nos contratan para ciertos puestos. Y entonces la colegiatura de ellos está dura ahora. Tienen que hacer examen y todo. Aunque ya tengan el título, no les permiten colegiarse si no hacen un examen antes. Entonces no los contratan. Y resulta que como lo ofreció muchas universidades en todo el país, creo que sí se llenó mucho. Pero sí hay trabajo, obviamente, si ellos se especializan, porque también tienen igual que ustedes, ¿verdad? Así como se pueden trabajar administración de empresas turísticas, de la parte más contable, etcétera, que diríamos que algunos de ellos tienen muchas oportunidades en áreas novedosas, pero ocupan idiomas y ese tipo de cosas, o especializarse, posgrado. O algo. Ok, vean, bueno, ya Profe, estamos viendo. Sí, adelante. Fernanda, perdón, otro puesto de trabajo que está súper saturado en todas partes sería recursos humanos. recursos humanos, sí y no, pero tienes razón. El problema en recursos humanos es que hay muchas empresas pequeñas que no tienen o no contratan personas para recursos humanos. Entonces, por ejemplo, usted se gradúa de administración de empresas, que es bastante general, la ponen a gerenciar la empresa y la ponen a gerenciar el personal. No sé si me explico. Lo que hacen es como para reducir costos, algunas empresas usted hace de todo, ¿verdad? Entonces, en vez de, le cambian el nombre a Zoila casi. Eso es lo que ocurre. Las empresas grandes sí tienen una persona em, como más dedicada a eso. Y la otro problema que genera es que, lo digo, que he trabajado en instituciones públicas, creo que un compañero lo dijo ahora, es que están centralizadas. Entonces tienen una persona de recursos humanos para todo el país en San José. Y en Guanacaste o en Punta Arenas o en Limón tienen que mandar todo a San José o ir hasta San José. No sé, si alguien tiene un familiar docente, probablemente ha escuchado que ha tenido que ir a dejar un papel a recursos humanos, que usted podría haberlo hecho aquí, en una regional, a San José. Eso genera eso. Ese es el problema. Las empresas pequeñas usualmente no tienen un área. Creo que por ahí va la cosa. Pero Pero bueno, diría yo que vamos a ver, esto por eso está interesante la discusión, porque habría que analizar hasta qué punto sí aplica o no, o qué tipo de empresas, ¿verdad? Hay empresas que se centralizan mucho y por eso generan ese problema, otras que no. Ok. Pensemos, no sé si han visto noticias de donde hay gente haciendo filas y filas, haciendo en esas ferias de empleo y no consiguen trabajo. A veces hasta teniendo títulos universitarios, a veces con técnicos y demás, pero es porque están saturados, son áreas muy saturadas. Entonces volvemos al punto, oferta y demanda. Y vean que aquí en este análisis y diseño de puestos que ustedes ya trabajaron, hay que estimar la demanda del puesto. Yeshua sí levantó la mano. Sí, bueno, otra cosa que yo siento que se tiene que considerar es el hecho de lo difícil que, digamos, es para un recién egresado eh, conseguir trabajo, sobre todo porque, Ajá. digamos, por lo menos en nuestro rubro, piden 2, 3 años de experiencia a una persona que recién acaba de salir de la universidad. Sí, muy buena, muy buena. No pasa en todas las carreras y eso es un problema porque le dicen a la gente, tiene experiencia, se acaba de graduar. Y la mayoría va a decir que no. Algunos muy vivillos, por decirlo así, pero qué buena estrategia, lo digo en el buen sentido, ponen, sí, he tenido experiencia como asistente, como colaborador y demás. Entonces ahí es donde sirve hacer pasantías porque se las cuentan como experiencia. Así que aprovechen cuando les den oportunidad de hacer prácticas y eso. Y algunos sí las cuentan, otras empresas no. Pero tiene toda la razón. También es que pasa el hecho, y lo digo porque cuando trabajé en recursos humanos, en la parte de reclutamiento, llegaba gente tal vez recién graduada, ayer me gradué y ya aplicaba para puestos de gerencia, de mucha experiencia. Hay puestos que por el nivel de gerencia y de, ¿verdad? Requieren que sí, que tengamos experiencia. Otros puestos a veces se recomienda para empezar, y vale más que lo comentó el compañero, a veces hay que ser humilde y empezar, bueno, seamos asistentes y aprendamos de los que ya están arriba.
pero a veces queremos de un solo, ¿verdad? Irnos a lo grande, ¿verdad? Ganar bien, pero no tenemos nada de experiencia, entonces ahí ese es un problema que hay que resolver. Creo yo que las diferentes carreras y demás se tienen que, ojalá, gestionar la posibilidad de hacer más prácticas y convenios para que ocurra que a veces más bien la gente se queda trabajando después de hacer una práctica. Así que aprovechen la práctica, ¿verdad? Por si tienen que hacerla todos para graduarse. Entonces es una buena estrategia. Incluso, yo sé que suena, ¿verdad? De donar mis horas gratis y todo, pero es una manera más bien de una inversión, si lo vemos de esa manera, ¿verdad? Y en un mundo cada vez más competitivo, ¿verdad? Así que por ahí. Hablamos de rediseñar puestos debido a que estos pueden ser cambiantes, ¿verdad? Como les digo, antes generar una contabilidad para una empresa que tenía que dar su mm, de cada año, ¿verdad? Cómo era la parte de impuestos y demás. Hoy en día todo se hace digital. Si usted no maneja lo digital, definitivamente no lo van a contratar. ¿Por qué? Porque de ahí todo se sube a un sistema y tras de eso debemos adaptarnos a sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, para poner un ejemplo incluso a nivel docente, en la universidad, no solo esta, sino en la mayoría, el aula virtual hoy en día es algo común y va prácticamente obligatorio. Pero en pandemia recuerdo que unos señores se tuvieron que pensionar porque ya casi que tenían el tiempo y dijeron, estaban acostumbrados solo a la pizarra y siempre fue así, ¿verdad? Y no les interesaba la tecnología, nunca se adaptaron y básicamente tuvieron que esperar a que si ya tenían el tiempo, contando los meses o días para poder seguir, porque ya no se iban no les dio la gana, por así decirlo. Sé que está grabado el perdón, pero no importa. Pero no les daba la gana de decir, quiero actualizarme en el uso de tecnologías y demás. Algo como esto que estoy haciendo ahorita, hubo gente que dijo, yo no voy a usar eso de Zoom, no voy a usar ese Teams, no voy a usar aula virtual, porque yo daba más de otra manera, más tradicional y todo eso. Hasta en eso, ¿verdad? Otro detalle, la firma digital, por ejemplo, ya ahora nos piden eso. Antes no. Pero tenía sentido cuando pasó todo, ¿verdad? De que si estamos haciendo teletrabajo o trabajo remoto, como quieran llamarlo, necesitamos firmar cosas sin ir de manera presencial, además de que se ahorra usted plata en ir a un lugar solo por una firma, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar cuáles son esos requisitos, cómo desarrollar esa misma función bajo nuevos cambios, ¿verdad? Entonces esto siempre tiene que ser una constante. No puede ser así como un copy-paste porque la verdad es que las necesidades van cambiando, la tecnología va cambiando, ¿verdad? Entonces todo eso por ahí lo genera. Y esta otra parte, pues se supone es más humanista, y soy de psicología, entonces no lo puedo dejar de lado, la parte de psicología laboral, mejorar la calidad de vida laboral. Sin embargo, en la práctica muchas veces no ocurre. Y no ocurre porque muchas veces más bien con lo que agiliza la tecnología, más bien nos dan más carga de trabajo. Eso también es real. Así que puede pasar para las dos medidas. Uno que usted diga, bueno, con el desarrollo de la tecnología voy a mejorar cosas, otras veces más bien le dan más trabajo. Si usted lo hace rápido, más bien haga más, ¿verdad? Y no sería la idea, pero pasa, ¿verdad? Son cosas de ahí. Entonces se habla de que deberíamos de manera estratégica en las organizaciones planear el capital humano. También las universidades deberían de jugar un rol en eso, e incluso desde el colegio. Por ejemplo, los colegios técnicos que salen con recursos técnicos. No pensar como algo que toda la vida va a ser igual, sino ir viendo qué necesidades de puestos vamos a ir necesitando cada ciertos periodos de tiempo. Planes de desarrollo, de sustitución. ¿Qué pasa si se va? Yo tengo, vamos a ver la lista por ahí. ¿Qué tal si tengo a Alexandra, que era indispensable para mi empresa, pero también lo vi en mi experiencia, que la gente muy buena, otras empresas se las quieren robar? Y dicen, Jay, Alexandra, qué buena que es usted. Ella no anda ni buscando trabajo, le va bien, es exitosa. Y entonces viene alguien que se llama Brittany Martínez, que es gerente, la conoce y le dice, yo, mi empresa le puede pagar más, véngase.
Eso también ocurre. Pasa lo otro de la fila, que nadie haya trabajo, pero resulta que también pasa lo contrario, ¿verdad? Entonces, su empresa, digamos que don Edgar Hernández es el director de una empresa tal, hizo buen trabajo de desarrollo, ¿verdad? Y demás, pero resulta que él no tiene presupuesto para pagar más. Entonces le generó la escuelita de proporcionar buenos empleados, les ayudó a aprender, pero ahora resulta que a esta gente le ofrecen más plata en otro lado y se las está llevando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su estrategia en caso de que se vaya la persona? Y se puede ir por varias cosas, desde una renuncia, porque se casó, porque no quiere trabajar, se ganó la lotería y no sé, o porque otra empresa se la está llevando y le está ofreciendo algo mejor. ¿Cómo usted logra entonces tener un plan para no correr a última hora y ahora qué hago? Todo eso usted lo tiene que contemplar como que puede ocurrir, la verdad. Y entonces hay que tener un plan, tanto para nuevos como para los que están, cómo desarrollar también, que puedan mejorar, crecer en la empresa y considerando que sí, a la gente le salen oportunidades y se va. Así pasa. A como está la gente que llega casi desesperada porque no tiene trabajo mucho tiempo, hay que comer y pagar la luz y el agua y todas esas cosas. Y la comida de los chiquitos, algunos con la pensión ¿verdad? Que le puso la ex esposa, yo qué sé. Y hay gente desesperada por trabajo, así también ocurre lo contrario. Hay personas que más bien les ofrecen más, son buenos y se van a donde más les paguen, ¿verdad? Ah, como hay personas que dicen, no, esta empresa me dio mucho y aquí me quedo, ¿verdad? ¿Ok? De todo eso ocurre en la vida real. Entonces, todo eso va a depender mucho de la zona, ¿verdad? A veces muchas personas tenemos que tener esa planeación estratégica en el sentido que no es solo para el dinero, sino incluso cómo gestionar, pues se llama gestión del talento, porque de alguna otra manera es eso. Sabemos que las personas se movilizan, pueden crecer dentro de la organización, tiene que actualizarse dependiendo de las nuevas necesidades, o también a veces hay que sustituirlas. También se pensionan, ocurren cosas, incluso fallecimientos, entonces hay que hacer esos cambios. Va a variar mucho el tamaño de las organizaciones. Y no es lo mismo una pulpería que aunque sea solo una persona que tenga una pequeña pulpería ahí o un puestito de venta de esos como que venden cosas de celulares, solo trabaja una persona ahí, ¿verdad? Lo ven en los malls y todo eso. No es lo mismo eso a tener una empresa que cada vez va creciendo más, tiene más personas, entonces el plan se vuelve cada vez más necesario porque las funciones deben realizarse todos los días. Si alguien no llega, tenemos que ver cómo lo solucionamos, si alguien se va, etcétera. La demanda de personal va a variar mucho, va a depender también del tipo de negocio. Veamos en turismo o incluso en servicios. Pensemos en una tienda, no sé si alguna ha trabajado en tiendas. Probablemente en diciembre empieza la demanda de más venta porque la gente da regalos navideños y lo otro. Y probablemente para ya febrero todo el mundo anda comprando útiles escolares y demás y ya no hay regalos y más bien las librerías venden más y las tiendas más bien despiden, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos que prever temporada, ¿verdad? Hay que tener como claridad en ese tipo de cosas. Las demandas son a veces permanentes o a veces son temporales. Entonces tenemos que ver cómo sistematizamos eso de una manera más organizada y estructurada, algo más metódico, ¿verdad? Entonces, para que lo veamos por ahí. Ustedes como lo vieron, análisis de puestos, ¿verdad? Tenemos que ver qué es lo que necesitamos en la organización, qué es lo que necesitamos que pueda cumplir funciones la persona, incluso tener visualizado si es una persona que puede ahora asumir diferentes roles o algo específico, incluso si va a estar medio tiempo, tiempo completo, ¿verdad? ¿Cómo podemos evaluar eso, ¿verdad? Entonces ustedes, en este caso, deben ser especialistas para valorar pues todo ese tipo de detalles, ¿verdad? El puesto no necesariamente es la persona. También en ese punto quiero aclarar porque de repente una persona puede estar desempeñando un puesto, claro está, pero que no necesariamente, ¿verdad?
no necesariamente ese puesto pertenece a una persona. El puesto tenemos que irlo organizando sobre la necesidad de lo que queremos que se haga ahí y entonces hay que ver qué persona llegue más adecuada a ello. Aunque lo hacía otra persona, de repente no era la indicada por muchas cosas, entonces la meta, la tarea y demás de lo que nos va a interesar por ahí, ¿verdad? Usted ya lo vieron, se puede generar a través de un documento, en lo público a veces como más permanente, por así decirlo, pero que también eso puede ser más flexible para irlo adaptando a las necesidades del contexto, ¿verdad? De los cambios y demás. Y bueno, pues ahí la organización va a tener su estructura dependiendo de su tamaño y demás para poder organizarse. La relevancia cuando vamos a hacer el análisis de puestos, así en resumen, básicamente nos va a ayudar a compensar de manera equitativa a las personas que trabajan en la organización. Se busca que sea justo, va a depender del país. A ustedes les puede salir trabajo realmente la una y Costa Rica tiene una ventaja. Se los digo, tuve muchos compañeros que se van a trabajar a otros países. Entonces, esto de la compensación va a variar de cada país, de las leyes. Salario mínimo varía de cada país, ¿verdad? Y todo lo demás, pero se supone que una empresa exitosa y pensando en retener a los mejores, al mejor personal y que no se nos lo lleven otras empresas, y si la empresa genera las ganancias adecuadas, pues va a tratar de mantener buenas compensaciones, es decir, salario y otras cosas que beneficien a la persona para que no se nos vaya, ¿verdad? Pregunta, ¿saben cuál es el salario mínimo en Costa Rica? Me imagino que sí, pero no sé. Más o menos, ¿cuánto creen que debería ganar una persona legalmente en Costa Rica? Legalmente, ¿verdad? No el mínimo de la calle. Vamos a ver si alguien se lo imagina. 350. 300 y algo, ¿verdad? Ujú. Según lo que entendí ahí, al compañero no le escuché muy bien. Pero sí, es 300 y un poco por ahí es el mínimo legal en Costa Rica, incluyendo el seguro y todo eso, ¿verdad? Hay una conversión en dólares también que la analizan en todo Latinoamérica. Entonces, si usted esperaría, tendría que más o menos ganar, si empieza con un trabajo mínimo, legal en Costa Rica son como unos 350 y algo por ahí. Puede variar ahí según pero bueno, eso es. También el mínimo, hay mínimo por profesiones o puestos también. No hay un solo mínimo, hay un mínimo mínimo general, pero también hay mínimos según grados académicos y nivel de puestos, ¿verdad? Que eso también es otro detalle a considerar. Si usted solo paga lo mínimo, puede estar cumpliendo con lo legal, pero de repente y la persona dice, bueno, gano experiencia voy a ganar poco para empezar, pero una vez que gana experiencia se va para otro lado, que es lo que yo les decía ahora, ¿verdad? Eso, eso también puede afectar a la empresa y todo el mundo se le va a cada rato, porque no le dura a nadie ahí, ¿verdad? Y si no pagan bien, ¿verdad? Ahora bien, informalmente también ocurre que ante la necesidad hay tanta demanda que hay gente que dice, bueno, aquí eso es lo que yo les puedo dar, y si ocupa, venga, ¿verdad? Agarre eso. Eso también ocurre. Pero a ustedes puede pasar que, por ejemplo, el título de ustedes, lo que quiero decir es que les puede ser reconocido incluso fuera de Costa Rica. Conocí varios compañeros de trabajo que ahora están en Panamá o Guatemala o Honduras, porque la verdad, pues, el perfil que pueden aprender acá y si ganan experiencia, les puede servir no solo para Costa Rica como tal, ¿verdad? Y entonces se van a dar cuenta que ese nivel de compensaciones y las leyes son muy flexibles en otros países. O sea, si hacemos la conversión en algunos países de Centroamérica, el mínimo anda como por 200.000 pesos, cuidado que un poquito menos. Así que imagínense cuánto creen ustedes que ocupan para vivir acá, ¿verdad? Yo no sé si con 200.000 colones le alcance para mantener chiquitos y pagar todas las cuentas, ¿verdad? ¿Verdad? Eso hay que analizarlo, ¿verdad? Entonces, depende de usted, vio, la compensación puede ser no suficiente, ¿no? Incluso en Costa Rica, el mínimo es legal para todo Costa Rica, pero depende de donde usted viva,
va a salir más caro. Entonces hay gente que dice, bueno, prefiero irme a otro lado, gano parecido o menos, pero me sale más barato. Entonces, una casa promedio en Liberia, ¿cuánto vale el alquiler, por ejemplo? Ustedes me imagino que algunos alquilan, ¿no? Profe, por lo menos yo pago 200.000. Exacto. O sea, el mínimo en algún país solo le daría para pagar el alquiler, ¿es verdad? Y el mínimo de Costa Rica le quedarían 150.000 pesos para la luz, el agua y demás. Un ejemplo, si usted viviera solo y si tuviera chiquitos que mantener, ¿verdad? Liberia tiene ese precio. Y entonces por eso les digo, dependiendo, ¿verdad? Hay empresas que tienen que dar más porque si no la gente se les va a ir porque no les alcanza. Entonces vean cómo varían las cosas, ¿verdad? O si ahora que hablan el tema de gentrificación, si se van a alquilar a Tamarindo, ¿creen ustedes que pagarán 200.000 pesos? Por una noche sí, profe. Ah, sí, ¿verdad? Por una noche. Sí, hay hoteles que valen más incluso. Millón, dicen. ¿Verdad? Entonces imaginen, no nos alcanzaría, ¿verdad? Vean cómo es relativo, el mínimo, el máximo, al final es, si no nos alcanza, de ahí, yo me voy, pues, a donde, ¿verdad? Porque no voy a poder vivir con eso. Entonces, hay que analizar incluso, ¿verdad? Hasta eso, ¿verdad? Todos esos detalles. Y ya considerando que la compensación es suficiente o estamos de acuerdo, bueno, y se firma un contrato y demás, pero la idea es que ya pensando en eso, ¿verdad? Porque sin esa parte, la gente no les va a aceptar un trabajo en ciertas zonas que no va a alcanzarles para vivir, ¿verdad? O van a tener que vivir todavía uno como estudiante, y lo digo, ¿verdad? Uno alquilaba con varias personas, uno se resolvía cosas. Entonces alcanza más viviendo entre varios, obviamente, ¿verdad? Vivir solo y si no tiene, y ganar poco, pues no va a alcanzar. Una vez resuelto eso, digamos que ya entramos a la organización, tener claro el análisis de puesto ayuda a que el personal esté en el puesto adecuado para su desempeño. Entonces, si eso es así, vean que va de la mano con el nivel realista del desempeño como tal, ¿verdad? Porque si yo pongo a la persona indicada en el puesto indicado, probablemente va a ser más productiva, va a tener mejores, va a lograr mejor desempeño porque va a hacer las cosas de mejor manera. Si a veces meto personas ahí a la empresa, porque yo voy a ayudarle al amigo, al otro y todo, ¿verdad? Y por eso para que tenga trabajo, pero no es adecuado para ese puesto, usted va a generar un problema para la organización porque tal vez la persona no es la mejor para ese puesto. Entonces, por eso a veces no hay que contratar amigos, pues más bien puede ser un problema para ustedes. Crear planes para capacitación y desarrollo. Bueno, hay empresas que tienen que no solamente porque ya la persona venga con título y eso ya va a saber hacer bien las cosas. Tenemos que capacitar incluso a nivel inicial a las personas para que hagan bien su trabajo o porque las funciones son muy específicas de tal empresa. Conozco empresas que hay gente que ha ido a trabajar a Amazon, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, o a ciertas empresas como Hewlett Packard o qué sé yo, donde ellos tienen cosas muy específicas de ellos. Entonces, no solo lo contratan, sino que tiene que tener un periodo de prueba y capacitación para que usted logre hacer las cosas como ellos lo necesitan. O sea, el título y esa es la entrada, es como para ver el perfil, pero luego usted tiene que aprender sobre ello. Pasa en turismo, no todo el mundo es capaz para trabajar en empresas de turismo también. Entonces, eso es por ahí. Y si eso se logra, entonces tenemos que empezar en un desarrollo de que la gente vaya comprendiendo más la dinámica de la organización y demás. Una vez que tenemos eso, y esto por ejemplo yo lo hacía, era identificar candidatos adecuados para los vacantes actuales que pueden variar. Ya le ponemos nombre a la gente que envió currículum y demás, o que llegó, y ahora se usa mucho LinkedIn, ¿verdad? Ya no se usa tanto lo físico, pero hay empresas que sí todavía lo piden. Entonces tenemos que adaptarnos a eso. em, y que cumplan las personas el perfil adecuado. Este punto 5 es el que yo les digo que, aunque no lo crean, pasa que hay empresas por su especificación, por sus necesidades particulares, no encuentran candidatos. En este país que decimos que no hay trabajo, hay gente que no encuentra el candidato adecuado para ciertos puestos. Entonces,
aunque no lo crean, tienen que mandarlo a pedir fuera del país. Ey, ¿verdad? Y eso es lo que yo les diría a ustedes, investiguen qué cosas puedo combinar, porque ustedes están en una carrera muy flexible y además de mucha demanda que se adapta a muchas cosas. La administración sirve para muchas cosas, pero si ustedes le agregan un valor, digamos, por eso le diríamos un valor agregado, valga la redundancia, es porque pueden dar algo más. Hay puestos en Costa Rica que las empresas no encuentran y recuerdo que tenían que buscarlos fuera del país. ¿Ok? Eso incluso a veces ayudaba a que gente tuviera un perfil más o menos parecido, por lo menos entonces los capacitaban para que fueran aprendiendo porque no encontraban a la gente y ocupaban hacer las tareas y demás. Entonces los capacitaban, esa es otra inversión, pero bueno, era la mejor manera de solucionar no encontrar el personal adecuado, ¿verdad? Hasta en lo público ocurre. Vean ahora con la crisis de especialistas en salud. Sí, hay veces listas de espera, ojalá a ustedes no les pase que tengan una necesidad médica y que no los atiendan porque no hay fila acá, ¿verdad? Hay filas de especialistas hasta por 5 años, ¿verdad? O sea, ya cuando me van a ver, ya para qué, ¿verdad? Eso puede pasar también. Buscar un buen entorno laboral, ese es otro tema, pero ya entramos al clima y este tipo de cosas. Em, También tenemos que analizar ese entorno, cómo afecta el desempeño del personal. A veces la gente no se adecua a a ciertos entornos, a ciertos contextos. Entonces ustedes, si algún momento les tocara gerenciar, eso es importantísimo porque si la gente no se lleva bien, hay malas relaciones interpersonales, ¿verdad? Obviamente no se crea una buena dinámica que puede afectar al negocio como tal. ¿Verdad? Hasta los chismes afectan. Eso ocurre, eso es real. Empiezan con cosas que no deberían. Em, Eliminar requisitos y demandas innecesarios. De repente, por ejemplo, me tocaba a mí, voy a dar un ejemplo de algo que ocupábamos hace poco. En, en un curso de la carrera tal que yo coordino, recuerdo que ocupábamos un curso de investigación específica, cuantitativa y demás, y ocupábamos que la gente usara software para análisis de datos y demás, entonces tenía que ser muy específico. No sé si han oído hablar de RStudio, ya lo usa alguno, pues eso es un valor agregado, por cierto. RStudio, el SPSS, otro software, entonces la gente no solo tenía que tener el título, sino que supiera eso. ¿Ok? Pero si yo además de eso empiezo a pedir que maestría en no sé qué, doctorado en no sé cuánto y demás, tal vez tengo una persona que tiene el uso del software que yo necesito, que sabe un montón, que trabajó en investigación, sabe hacer todo eso, pero no tiene un doctorado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esa demanda y ese requisito va a hacer que esa persona ni aplique. Ah, es que piden doctorado. Ya no puedo. ¿De cuántas personas tienen doctorado, verdad? Entonces, yo digo, si ese requisito es innecesario, pero puedo encontrar gente que logre hacer lo que yo necesito, yo elimino esos requisitos. Yo para qué quiero que la persona luego pueda hacerlo y yo le puedo ayudar en que la persona se desarrolle y demás, va a ayudar más a poder contratar a esa persona que yo quiero. Incluso hay empresas y pagan bien, se los puedo decir. Tengo una persona que conocí que no se graduó, estaba en administración y no se ha graduado y tiene un buen trabajo, solo porque sabía cosas de software y no sé qué, y no se ha graduado y tiene un buen trabajo, gana bien y demás. ¿Verdad? Hasta sacado algo en ciberseguridad y no sé qué, entonces puede hacer cosas administrativas y otros detalles ahí, y había una empresa de esas transnacionales que se lo paga. Entonces, si le hubiera puesto licenciatura y no se ha graduado, entonces no lo hubiera contratado, pero como la ocupan, vean que mejor eliminaron el requisito. Eso también pasa, ¿verdad? Entonces, también yo les digo con esto un mensaje, ¿verdad? O sea, solo que ya se gradúen no les va a garantizar eso, ¿verdad? Y creo que por ahora lo mencionaron, a veces piden demasiados requisitos y muchas veces esos requisitos alejan buenos talentos. Entonces, tenemos que ser realistas en estas demandas. Las necesidades, por lo tanto, debemos para evaluarlas, tienen que ser realistas desde los recursos humanos de la empresa. Vamos a ir cerrando esta parte porque ya entraríamos a
que entramos a planear el capital humano, ¿verdad? Que es estimar la demanda del personal, buscar de alguna manera digamos, qué es lo que realmente queremos, a qué vamos a desarrollar, o si se vienen cambios, tenemos que ver cómo vamos haciendo un plan de sustitución para sacar puestos antiguos hacia unos más nuevos que sí sean competitivos. La organización tiene que ser algo que se adapte al cambio. Es como si fuera un ser vivo, de alguna manera, ¿verdad? Y como no estamos hechos de personas, aunque ya vimos que la inteligencia artificial pareciera ser que va a sustituir algunas cosas, pues por lo menos hasta el momento, el humano, la persona que dirige y ¿verdad? Y que está dentro de la organización, es un ente esencial y por lo tanto debemos irnos adaptando a cómo se va adaptando ese entorno, ¿verdad? Esos entornos globales y al mismo tiempo locales. Hay necesidades particulares, ¿verdad? Entonces, sin eso, la organización, si no se adapta, probablemente tiende a desaparecer. Ya ha pasado con empresas grandísimas, buenísimas y demás, pero no se supieron adaptar y ya cerraron, ¿verdad? Empresas muy grandes. Un ejemplo, no sé si ustedes lo recordarán, ¿cuál sería ¿verdad? Perdón, me devolví. Ahí está. Una empresa importante de celulares, la más importante creo yo al inicio de los celulares se llamaba Nokia. No sé si alguno de ustedes tuvo teléfono Nokia. Me imagino que no, ¿verdad? O sí los vieron, algunos sí. ¿Se acuerdan de Yo sí, Nokia? profe. Yo sí ¿Usted tuve tuvo? Nokia. Sí. Ok, Crisley. También hubo otro Sony Ericsson, no sé si recuerdan, ¿verdad? Y otro importante en su momento era el Sony Ericsson, Nokia y Motorola. Eran los más vendidos, ¿verdad? Para mi generación cuando entré a la U. Y era como wow, ¿verdad? Todo eso. Hoy en día, ¿creen ustedes que esas tres marcas están liderando los celulares? No, profe. ¿Verdad que no? No se adaptaron. Ahorita, ¿cuáles son los que más venden? Creo que no ha cambiado en los últimos años porque se han sabido adaptar. Yo Sí, diría que hay dos marcas. iPhone Ajá, y el iPhone, Samsung. exacto. Esos agarraron lo mejor de esas otras empresas y se han sabido adaptar y ahí están presentes. Hay otros ahí que llegan, aparecen, se van. Otros por cuestiones de guerras comerciales que también afectan, ¿verdad? Por ejemplo, Huawei sigue siendo líder, pero en Asia. Acá por tanta cuestión, restricciones y demás, ya perdió vigencia, pero sigue ahí, sigue ahí. No es que no lo ha hecho. O ha cambiado vendiendo sus productos bajo otras marcas, ¿verdad? Llámese, ¿cómo se llama esa? Honor y no sé qué, ¿verdad? Pero lo que es Samsung y los iPhone que son de Apple, básicamente la marca es Apple, igual con las computadoras se ha mantenido vigentes, han sobrevivido. Y esta marca que yo les dije que eran las líderes, que todo el mundo quería esa, desaparecieron, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no se adaptaron a eso. Y bueno, para ir cerrando esta parte, em, identificación del talento, ¿verdad? Tenemos que buscar entonces estas personas que son las más adecuadas e interesar a candidatos capacitados para llenar las vacantes de la organización. Cuando trabajen en esto se van a dar cuenta el otro lado de la búsqueda de trabajo. Más bien a veces les va a costar encontrar a la persona correcta, ¿verdad? A veces también por eso les digo, no olviden la parte de ser flexible y que podemos más bien capacitar, porque si no, pasa lo que dijo el compañero ahora, de que entonces pedimos requisitos de donde nunca lo vamos a encontrar, ni nunca le vamos a dar oportunidad a gente nueva. ¿Qué tal si tenemos niveles? Ok, ocupamos gente experimentada para ciertos puestos, pero demos la oportunidad, como lo hacen buenas empresas, de gente nueva entrar con puestos medios o incluso bajos, pero que se puedan ir desarrollando y crecer. Ustedes mismos van generando el futuro gerente, ¿verdad? He visto gente empezar de cero, contestando una llamada, atendiendo ahí, de repente termina siendo jefe porque la empresa lo permite. A como hay empresas que usted no lo deja crecer y la gente dice, bueno, hey, me tengo que ir porque aquí no veo futuro. ¿Qué tipo de empresa queremos que sea esa? Debería ser un equilibrio, digo yo, ¿verdad? Eso yo nada más lo digo, ¿verdad? Como opinión mía. Entonces,
si bien identificamos el talento, obviamente nosotros tenemos que tener claro qué queremos para poder identificarlos y entonces pues, ver las solicitudes de trabajo y demás. Vean que la evaluación empieza acá, desde que nosotros ya tenemos claro el puesto. Si el puesto está malo o la posición que queremos, probablemente este proceso de seleccionar a la persona adecuada para cada puesto nos va a salir mal. Podemos tener al mejor que si nuestro puesto está malo, ese manual de puestos que ustedes hicieron, obviamente la persona va a decir, "Di, pero y esto no, que me está poniendo a hacer, yo lo estoy haciendo, lo hago bien, pero la empresa no mejora porque no es lo que ocupamos". Entonces, si el puesto está malo, el talento que contratemos también va a estar malo. Y si eso está malo, por ende, en la evaluación del desempeño que tenemos, probablemente de ahí nunca nos va a dar bueno porque no era lo que queríamos. Y va a generar problemas a la organización y demás, ¿verdad? Hay gente que se adapta a todo, pero a otros les va a costar porque son muy buenos en algo y en otras no. Entonces, ¿verdad? Ese es el proceso, ¿verdad? Vean todo este proceso que está acá, ¿verdad? O sea, del, de una buena práctica empresarial se va generando toda la planeación, ¿verdad? El recurso humano, se va a solicitar desde la parte de la gestión, ¿verdad? Que es lo que necesitamos. Todo eso va ligado a los objetivos de la organización. Todo es un todo, por eso tiene que haber una buena sinergia entre las diferentes partes, porque si no, vamos a chocar, ¿verdad? Vamos a chocar entre lo que quiere uno y quiere otro y al final no resolvemos nada. Y es ahí donde necesitamos decir, ok, vamos a contratar porque requerimos esto, ¿verdad? Entonces, si el puesto es claro, vamos a buscar los mejores candidatos y es de ahí donde ya estamos haciendo una evaluación desde antes, con el perfil, con el currículum que nos envía para ver si es eso así. Si eso pasa, pues buscamos a las personas y las entrevistamos, le damos la oportunidad, etcétera, y vamos a ir entonces ya evaluando en el campo de trabajo, ahora sí, esta otra fase, que es ya cuando la persona realmente se está desempeñando. Pero eso no va a tener sentido si de acá no lo hacemos bien. ¿Ok? Si me ponen me dijeron que querían alguien de informática que tuviera esto y esto, digamos que yo lo tengo, apliqué, me contrataron y luego me ponen a hacer otras cosas y yo, no sé, al rato me siento mal porque no estoy haciendo lo que se supone que iba a hacer. Y por otro lado, de repente, la empresa tampoco tenía claro qué era lo que quería hacer y lo pone a hacer de todo, pero al final los resultados y el objetivo no es lo esperado. Entonces, de repente, una mala planificación hace un mal que las personas se equivoquen o que no hagan lo que realmente querían, no por culpa de ellas, sino por un mal planeamiento previo de ese puesto, de ese perfil, ¿verdad? Por ahí estamos. No sé cómo lo hacen. Les pregunto para que ustedes la tengan. Vamos a ver, voy a cerrar esto por acá. Espérense un momentito. Em, Grizzly salió. Vamos a agregarla nuevamente. No sé cómo lo hacen ustedes, porque sé que, no sé si el año pasado era así, también vimos algo, no. Pero bueno, nosotros en algunos, en lo virtual a veces puede ser un poquillo cansado y le dan a uno unos 10 minutos de descanso. No sé si les parece, para continuar. Y usualmente pues terminaríamos a las 9 y digamos que a las 10. Si les parece, o preferimos que sigamos. Por mí está bien el receso. Ok, Sí, entonces profe, está bien, en 10 realidad. minutos. Está bien, 10 minutos para que sí, esto es virtual y demás. Y para ya entrar un poquito en la otra parte. Está bien, entonces hagamos 10 minutitos. Son las 9:17. Entonces digamos que a las 9:30, digamos, para hacerlo más. A las 9:30 empezamos y hacemos la otra parte ya como para hablar de otras cosillas ahí ya entrando a la materia y otros detalles del trabajo y demás que ya conversaríamos. Entonces hagamos eso, ese receso ahorita. Listo.
Entonces veamos por acá, vamos a hablar un poquito entonces, entrando a la gestión del desempeño, no podemos hablar de esa temática si antes no hemos hecho todos otros procesos acordes para tener el personal adecuado en los puestos adecuados y demás. Vean que no es solo como contratar y ya, y que cualquiera lo puede hacer. Bueno, no, cualquiera no puede hacer todo, ¿verdad? Hay gente muy buena y flexible, y más bien que dicha, pero no todo mundo es así. Bueno, en el caso mío, mi enfoque y estos lo trabajamos de la psicología del trabajo y las organizaciones, también le llamamos psicología laboral, también le llamamos gestión del talento humano, etcétera. Pues obviamente nos enfocamos a trabajar con personas, ¿verdad? Entonces la parte psicológica es ahí. Yo aclaro que obviamente mi área, si bien soy de esta área, pues no soy como del área clínica y demás, entonces pues de ahí yo no me meto mucho en esos temas porque no son de mi interés, ni tampoco trabajo en eso. Pero bueno, en este caso nos vamos a enfocar a que en las organizaciones, por lo menos todavía, aún con la inteligencia artificial y demás, estamos hablando de que trabajan personas, son organizaciones que trabajan con personas. ¿Ok? Son sistemas sociales. Vea, el grupo, ustedes de la U, es un grupo social. Al final se conocen, llevan cursos, van a compartir un tiempo ahí. Probablemente una vez que se gradúan o trabajen, algunos se verán de vez en cuando, otros no. Pero por este momento son un sistema social ustedes. La universidad es un sistema social. Entonces, eso implica que estamos regulados por normas sociales y psicológicas. Nunca olvidemos eso. Eso siempre va a ser un elemento a considerar en las organizaciones. Por eso es que ustedes ven lo de habilidades blandas y otras cosas, o relaciones interpersonales y qué sé yo. Eso va generando algo como un tipo de ambiente, es más simbólico, no lo tocamos, no lo vemos, pero existe, ¿verdad? Donde se crea esta dinámica de clima organizacional o ambiente organizacional que va a estar siempre sujeto a las dinámicas del contexto, de las personas, de sus valores, etcétera, normas, creencias y demás, ¿verdad? Etcétera, porque somos humanos. Entonces, si esto lo tenemos claro y más bien lo aprovechamos, puede ser un elemento de éxito para nuestra organización o puede ser más bien un elemento que limite o afecte a la organización. ¿Verdad? Un mal manejo de la dinámica social nos va a generar problemas, ¿verdad? Nos va a generar problemas. Interés mutuo, las organizaciones tienen un propósito humano, lo manejan humanos, son los dueños son humanos, van a ocupar personal para trabajar. Entonces, aquellos empresarios más inteligentes van a aprovechar y generar un mejor ambiente donde todos sacamos provecho. El interés mutuo es de sacarle provecho a todos a esa, ¿verdad? Esa mutualidad de intereses entre usted va ahí porque quiere crecer, porque le paguen. Em, Muchas veces, digamos, cuando empezamos a trabajar, tal vez veremos como inicialmente solo la parte económica, pero ya una vez que tenemos años trabajando y demás, vamos a ir reconociendo otros aspectos y donde usted puede decir, en este lugar, ya sea que esté ahorita o que estuvo, usted va a saber en el cual lugar se sintió bien o en cuál lugar no se sintió bien, ¿verdad? Entonces, ese interés va más allá de solo lo económico, ¿verdad? Que ese lugar era muy bonito, había un buen clima, la dinámica y demás, a como hay lugares que usted quiere salir corriendo porque la dinámica de ahí no funciona, ¿verdad? No, de ahí no se logra. Creemos en este sentido que si trabajamos con personas y demás, debe estar siempre la ética, ¿verdad? En diferentes procesos de las acciones que están relacionadas a la organización. No me voy a meter en ese tema, tal vez más adelante en algunos de los demás contenidos podamos verlo, pero hoy en día hay muchas cosas no éticas en las organizaciones. Y no me refiero solo a los jefes, sino también a gente de jefaturas o incluso, no importa el puesto, hay situaciones no éticas que afectan la organización como tal o la dinámica entre estas personas, donde no hay confianza, donde siento que me están afectando. Hay tipos de casi que esclavitud moderna, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, entonces para que vean que todo eso afecta.
Todo esto se va a relacionar por lo tanto con la gestión de competencias, que busca un modelo integral de los recursos humanos para identificar, desarrollar aquellos conocimientos, habilidades, conocidos como competencias, ¿verdad? Para el desarrollo de un puesto de trabajo como tal, ¿no? Y ya les dije, no tiene que ser estático, puede ir cambiando, adaptándose a los tiempos. Es un modelo que aporta pautas para la gestión de los procesos de selección, promoción interna, formación y evaluación del desempeño. Todo va ligado hacia eso. Si tenemos claro cuáles son las competencias que queremos, va a ser más fácil, obviamente, los demás procesos de evaluación. ¿Qué llamamos competencia? Bueno, aquí pongo una definición, ya ustedes han leído en anteriores cursos, pero por lo menos para tener ahí un repaso. Son repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, que las hacen más eficaces en una situación determinada. Las competencias profesionales se agrupan en categorías tanto psicológicas básicas como actitudes y aptitudes. Ser apto para tal, tener la actitud para desarrollar algo. A veces puedo ser apto, que conozco, tengo la parte técnica, pero la actitud no. Entonces vean cómo la parte de relaciones sociales, habilidades blandas puede afectar el desarrollo o no de estas competencias. A nivel psicológico le llaman comportamiento a todo, quiero aclarar, ¿verdad? Pero porque todo está ligado a la parte actitudinal, en verdad, puesta en práctica de los conocimientos y habilidades, pero tenemos que tener claro que hay algo cognitivo en esto, ¿no? Hay cosas que usted sabe y que además hay gente muy brillante que se adapta a todo, no lo sabía, pero lo aprende rápido e incluso puede ir aprendiendo y mejorando la manera en que se hacen las cosas, ¿no? Es una habilidad que hay que aprovechar en algunas personas. Em, Esto implica un análisis de trabajo para descripción del trabajo y los requisitos que se requieren para una tarea particular. Eso hay que tenerlo claro, qué es lo que queremos que hagan las personas. Y igual puede irse mejorando, sobre todo cuando empezamos. No tenemos claro si esto era lo adecuado o no. Eso se puede ir redefiniendo en el tiempo o porque las cosas van cambiando, la tecnología y demás, y ya eso va cambiando. Un ejemplo de hace algunos años, usted tenía que pagar sí o sí en un supermercado, en cualquier lugar, con una cajera más tradicional, un cajero más tradicional y demás. Hoy en día todo está digitalizado, que hay lugares que básicamente ni siquiera tienen cajero o persona que cobra, cobrador para ser más exacto, donde usted prácticamente se autogestiona todo y las personas lo que están ahí es vigilando que usted no se robe nada, que salga corriendo con las cosas sin pagar, ¿verdad? Hasta en Palí vemos eso ahora, donde usted automáticamente va y prácticamente hace todo y paga. Y pues sí, esa es la dinámica ahora, ¿no? Entonces, los estándares de desempeño son los requerimientos de trabajo en niveles de lo que consideramos aceptable y no aceptable. Eso ya entramos a definirlo nosotros en la organización. Si yo contrato a una persona para que haga un ejemplo de, no sé, venir a hacer el jardín y demás, ¿cómo considero que es aceptable y no aceptable? Que se vea bonito, lo que cobra la persona, el tamaño de cómo limpiaron o chapearon ¿verdad? Ahí, no sé, ¿verdad? Si corta las matas, las podas, qué sé yo. Usted de alguna otra manera lo evalúa y dice, qué bueno, vuelvo a seguir llamando a esta persona, y dice, no, mejor busco a otro. Al final tiene que haber una cuestión de criterios que usted considere aceptables y aquellos no aceptables. Y en la evaluación, por lo tanto, debemos ver las fortalezas, debilidades, capacidades y competencias de una persona en relación a su puesto. Esta persona lo puede hacer bien. Quizás la persona no es el problema, tal vez está en el puesto no adecuado. También eso me sirve para evaluarnos a nosotros, no solo a la persona. ¿Ok? La evaluación tiene que ir en las dos direcciones. No solo a la persona como tal que estaba ejerciendo un puesto, sino también hasta desde cuando hicimos reclutamiento y demás, que al rato hicimos una mala elección, ¿verdad? Lo hemos visto hasta en fútbol, que la gente hace esto, por ejemplo, ¿verdad? Pues en algún deporte, donde dicen, de ahí es que vea que la gente sin saber mucho de esta teoría y demás, viendo un partido ahí, si lo han visto, a ver lo que les guste, van a decir, es que pusieron a aquel jugador y es malo en ese puesto.
ya es una cuestión técnica. Entonces, obviamente, el desempeño no va a ser el mejor. Vean que hasta en eso se puede dar, ¿ok? Si usted no sabe mucho de números, mejor no sea como cajero o cobrador, porque seguramente le va a faltar plata, ¿verdad? Entonces, también uno decir, yo creo que mejor no acepto ese puesto, porque no es lo mío, ¿verdad? O si es para arte y usted no sabe dibujar, ni pintar, ni nada, y yo creo que mejor no pedir eso, ¿verdad? ¿Para qué evaluamos? Buscamos métodos que les dé la posibilidad de definir metas y desarrollar competencias, conocimientos, habilidades y actitudes que facilitan el desempeño exitoso. Entonces es buscar esa manera. El ser humano siempre busca medir, ¿verdad? De alguna manera. Eh, También lo queremos para ver si logramos una mayor productividad, de ver qué es lo que, siempre una evaluación constante para ver qué afecta a la productividad, qué situaciones afectan para que haga las organizaciones más competitivas, así como también buscar el compromiso del equipo de trabajo, ¿verdad? Y la evaluación nos permite ver la calidad del desempeño, ver ese compromiso, si la persona pues tal vez no está satisfecha ahí, ¿verdad? Ver qué se puede hacer o si, ¿verdad? Algo que esté afectando los resultados, que son la responsabilidad de cada persona que se contrata. Como lo dijimos anteriormente, incluso en la clase anterior, muchas veces no es claro esta evaluación, pero de alguna manera siempre se hace, a veces informal, pero sí se hace cuando vemos que los resultados no son los esperados. Ahora bien, si no tenemos un buen sistema, es donde nos afecta incluso el manejo de las cosas, de culparnos, de generar conflictos y demás, ¿verdad? Entonces, entre los beneficios, tanto el colaborador como jefaturas necesitan esa retroalimentación para ver si el esfuerzo se está direccionando bien, si estamos haciendo bien las cosas, em, si esto me puede ayudar a un sistema de promoción para facilitar el ascenso o otros tipos de beneficios a las personas que más bien me están ayudando a mejorar en la organización, ¿verdad? O sea, que darle los estímulos para que no se nos vayan, para que más bien sigan ahí, que está haciendo crecimiento de la empresa. Entonces, cuidar al mejor empleado también es parte de, o sea, no evaluamos solo para ver el error y demás, sino para más bien para cuidar estas personas que nos hacen bien el trabajo. Y también los que no, pues para decirle, "Hey, muchas gracias, la verdad". O ver qué se puede mejorar, en el buen sentido, darle oportunidades. Habría que ver qué tipo de gerentes vayan a ser ustedes, ¿verdad? Ver si los recursos también, de repente el desempeño me hace ver que no se están haciendo las cosas porque están faltando elementos o recursos que permitan lograr esos resultados, ¿verdad? Y entonces, ¿qué esperamos de cada persona como tal? Aquí más o menos un resumen ahí para que lo vean por ahí. Ahí podemos ver un proceso más o menos resumido. Este, Tenemos que establecer cuáles son las expectativas o requerimientos, ¿verdad? Metas esperadas. Tenemos que diseñar ese programa de evaluación. Se hace la evaluación como tal. Se pueden realizar entrevistas de desempeño donde hablamos con la persona. Hay que decirle, a veces nos da miedo, ay, qué feo decirle culturalmente. A veces nos decimos, ay, qué feo, ¿verdad? Ir a hablar con esa persona, decirle que no lo hace bien. Pero en sus puestos, ustedes sí tienen que hacerlo, los administrativos, jefes, supervisores, siempre es importante más bien acostumbrar a la gente de que ustedes dialogan y que pueden decirle esto es mejor o no. Si les da pena, ¿verdad? Ya por ahí estamos como mal, porque su rol sí es de hacerlo así. Eh, los datos, tenemos que ser lo más científicos, más investigadores, es manejar esos datos, no que se quede como hablamos y luego no haya evidencias de nada, hasta para cuestiones legales sirve. Siempre guardar los datos de las evaluaciones porque en algún momento también les puede pasar que hayan problemas legales. No sé si, no, tal vez todavía no han llevado cursos de eso, pero sí hay en algún momento de la carrera que van a llevar algo de derecho laboral y van a ver la parte con abogados también, ¿verdad? Porque aunque no lo crean, sí pasan muchos problemas. Y a veces hay demanda, el trabajador demanda al jefe, etcétera. Entonces, si guardamos la evidencia, como dice el dicho, papelitos hablan. Ve, aquí está esto, usted tiene esto, guárdenlo, se lo recomiendo.
Uso de los datos de evaluación para propósitos idóneos, esa es la idea. Bueno, no solo para defendernos a nivel legal, sino para tomar mejores decisiones. ¿Ok? Entonces, beneficia al trabajador porque si la persona interesada en crecer y mejorar siempre debe- puede ver dónde están sus fortalezas, pero también así sus posibles debilidades, ¿verdad? Y para crecer. Pero la persona que realmente quiere mejorar siempre va a hacer verlo esto como un beneficio. La organización, por supuesto, que también va a tener eso, ¿verdad? Para lograr una mejor gestión de su capital humano, ¿verdad? Los objetivos de negocio y al mismo tiempo para ver si la metodología es clara y los recursos que tenemos son los adecuados para que esto se dé de la manera correcta, si no debemos mejorar siempre estos procesos, ¿verdad? Un poco más de investigación. Esto requiere desde el inicio, importante, una buena inducción porque si no la persona no va a tener claridad de qué es lo que espera de ella, ¿verdad? Creo que la vez pasada hablábamos de ejemplos donde no siempre le explican a uno bien y va aprendiendo sobre la marcha. Y entonces a veces eso induce al error, ¿verdad? De que no es lo que yo estoy haciendo bien, pero una buena inducción va a ayudarlo a usted a un mejor acompañamiento en ese nuevo trabajo, ¿verdad? O en ese nuevo puesto. Puede ser que usted conozca la organización, pero le cambiaron de puesto, igual hay que darle esa inducción necesaria, ¿verdad? Incluso si se renuevan algunas prácticas, tareas, qué sé yo, ¿verdad? De cosas básicas, objetivos, política, filosofía de la organización, eh, que conozca a sus jefes, a quién rendir cuentas, sus compañeros de equipos de trabajo. Entonces, que tenga claro cuál es su función, procedimientos y responsabilidades para tener más claridad de qué es lo que vamos a evaluar. Sugerencias para la evaluación, siempre se busca que sea diálogo, a través del diálogo participativo, ¿verdad? Que la gente sepa, ¿verdad? Qué es lo que se está haciendo, que más bien se haya una cultura de evaluación y no que sienta que lo andan persiguiendo, ¿verdad? Entonces, cuando hay una buena cultura y es equitativa entre todas las partes, va a ser de mejor provecho porque la gente siente que más bien no lo andan persiguiendo, sino que lo que se hace es para ver si hay un mejor éxito en la organización, ¿verdad? Em, y así también tenemos que generar factores o elementos de evaluación. Se le puede llamar también atributos, llámelo como usted guste, para generar, ahora sí, elementos cuantificables de medición o cualitativos, pero que usted pueda calificar. Eso tiene que construirse y si el instrumento es bueno, que sea igual para todas las partes, no para uno y a otros sí, a otros no, porque si no se va a generar un problema de inequidad donde la gente se va a quejar de que algunos sí los evalúan, les hacen acá, los persiguen y empiezan los chismes de que mire, es que seguro no me quieren y verdad, andan tras de mí y demás, porque no hay algo que sea igual o equitativo para todas las personas. Este es un ejemplo de una escala. Y por ejemplo, si podemos hacer una escala de excelencia, de bueno, aceptable o insatisfactorio o deficiente, ¿verdad? Pero tenemos que tener evidencia según lo que esperamos, de que no se supera un nivel medio mínimo esperable. De aceptable para arriba debería ser lo básico, porque a veces incluso nosotros hay tareas que no somos los mejores, pero lo intentamos. Entonces, ¿qué esperaría uno para no despedir a alguien que sea aceptable para arriba? Y esperable el excelente, pero entendemos que pueden haber situaciones que afectan ese excelente. Pero si la valoración es insatisfactoria o deficiente, ya por ahí sí vamos a tener un problema, ¿verdad? Pregunta así para que no se quede como un monólogo por ahí, de solo yo hablando y sobre todo ahora virtual. ¿Les han hecho una evaluación con algún instrumento, alguien que trabaje? ¿Les han presentado algún ejemplo? Nunca han visto eso. A ver si alguno quiera participar ahí. Tal vez de los que han trabajado. Evaluación, nadie lo han evaluado. Un ejemplo.
Si no, me imagino que los han evaluado en la U nada más. La evaluación de las notas, ¿verdad? Que no necesariamente es algo práctico, pero bueno, y por lo menos tienen la evaluación, ¿no? Esta es un poco más cualitativa, veámoslo ahí, ¿verdad? Pero se le puede puntuar y generar datos numéricos también. Vamos a ver, alguien que me dijo que trabajó la semana pasada, vamos a ver si me acuerdo. Joshua o Yeshua, no sé si alguno de ustedes trabajó o no, no recuerdo ya, la verdad. Sí, yo he trabajado, pero digamos, en mi lugar de trabajo nunca nos hicieron nada parecido a una este, escala de Evaluación. evaluación exactamente, no, simplemente era si se cumplió o no el objetivo. Ah, ok, ok. Es más cualitativo, más así, más impersonal, más así, personal. Perfecto, sí, muy bien. No, y de hecho ese es parte del ejemplo, ¿verdad? Que hay lugares donde esta cultura de evaluación a veces no es tan sistemática, ¿verdad? Ni mucho menos. Otro elemento que puede afectar a veces esto es el tamaño de la organización o incluso los recursos que esto implica, ¿verdad? De empresas muy grandes sí lo hacen porque tienen empleados, básicamente tienen divisiones en ciertas zonas geográficas. Les puse el ejemplo de Amazon, está en Costa Rica, pero está en todo el mundo, básicamente. Entonces, probablemente pueda hacer evaluaciones más, aunque sean básicas y demás, pero les va a dar datos. Pensemos en transnacionales como IBM. Está el grupo que quería trabajar en Walmart. Sería interesante ver si qué tipo de evaluaciones ya tienen, ¿verdad? Y que ustedes puedan ejemplificar. em, en empresas pequeñas habría que más bien a veces construirle, ayudarles, ¿verdad? Porque tal vez no tengan esa estructura y no, tal vez no vean todavía el beneficio que pueda tener esto. Depende del tamaño también, no hay que hacerlo tan complicado porque puede generar costos, tiempo, ¿verdad? Entonces más bien eso puede afectar. Pero bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? Y a partir de esto se le puede dar las sugerencias y demás. Otro ejemplo, algunos elementos o factores a considerar. Conocimientos o experiencia del puesto. Según, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto se puede usar para antes de contratar, a cuánto le doy puntos a eso. O también una vez que ya está en el puesto, sí, para valorar si la gente ya está en una zona de confort, ¿verdad? O por ejemplo, ¿ok? En este caso, ya usted tiene como 2 años y ya está en una zona de confort y entonces usted tiene mucha experiencia y debería mejorar, pero vemos como que se estanca la gente, como diciendo, ya va en automático, ya sé lo que hago ahí, lo mínimo para cumplir, ¿verdad? Entonces, a como hay gente que más bien entre más experiencia va mejorando, entonces se esperaría eso para todas las personas. Otro ejemplo que podemos medir es calidad y efectividad de funciones, o sea, podemos usar esta escala, pero con elementos concretos y ahí podemos agregar más. Habilidades técnicas, es decir, lo que usted ya conoce, que usted entra a trabajar, pero también a nivel de desarrollo, cómo usted progresa, va mejorando, se va capacitando. En el puesto anterior que yo les di, por ejemplo, puede ser que yo diga, ocupo a alguien con maestría, porque sí puedo encontrar gente con maestría, pero la U por esos procesos de acreditación, por ejemplo, en la U no sé qué pasa, le dicen, ojalá que todos de aquí a 5 años tengan un doctorado. Entonces, estoy poniendo un ejemplo así muy exagerado, ¿no? Pero digamos, entonces uno esperaría que haya gente que se vaya inscribiendo, que no lo tiene, pero que se vaya inscribiendo para que de aquí a un plazo de 5 años sí lo logre. O que está bien con la formación académica que tienen, pero ocupamos que todos sepan usar Excel, que todos aprendan a usar el PSPP para análisis de datos, entonces todos deben de inscribirse en un curso. Si vemos que hay personas que no lo hacen, que ¿verdad? Que no, entonces como que estamos viendo que se están quedando estancadas y no es lo que queremos. Ya por ahí le decimos, bueno, ¿por qué no lo hace? Pasa que en la docencia ya la gente entra en una zona de confort o en cualquier trabajo en realidad y entonces ya se acostumbran al salario y demás. Entonces, no, con eso estoy bien. Además, tengo que mantener chiquitos y demás, no tengo tiempo para hacer cursos. Bueno, ahí está bien, pero sepa que para promoción y otras alternativas, usted va a estar descartado o descartada. Y las personas que siguen mejorando, actualizándose y capacitándose van a tener más oportunidades, ¿verdad? Otros aspectos, dependiendo de la organización, la presentación personal.
Va a depender del trabajo. Conozco gente de call center que prácticamente está como estar en la casa y ahí no les dicen nada, porque están por teléfono, no tienen que estar hablando nada, ¿ya? O sea, a veces con mucho videollamada, pero con una buena camisa y ya. Y de repente van hasta en chores y todo, no pasa nada. Pero hay empresas, y ustedes que son de administración, a veces hasta por exponerles bajan puntos si no van cierta vestimenta, ¿verdad? Porque me lo han dicho, y hay carreras de la misma universidad que, o sea, usted va de otra manera y no. Entonces esto varía, ¿verdad? Dependiendo de la organización, si eso es importante o no, ¿verdad? Incluso vean am, algunas empresas, bancos y ciertas cosas muy ejecutivas que hasta el guarda tiene que estar con saco y corbata. Eso pasa, ¿sí? Porque ahí lo piden, ¿verdad? Y es así. Entonces, ¿verdad? La puntualidad es importante, entonces, ¿qué tanto le damos? Si la persona llega tarde todos los días, sin excusa, porque se duerme, qué sé yo, etcétera, cómo se lleva con sus compañeros, si es capaz de trabajar en equipo, etcétera, todas estas habilidades blandas también se puede evaluar y le podemos generar un ejemplo de un instrumento de esta manera. Así que ya vamos viendo ideas para que ustedes vayan construyendo a futuro, una vez que ya tengan la organización y todo eso, posibles ítems a evaluar a ver qué tal. Y esto podría generar, pues, esos resultados porcentuales, datos que nos sirvan para tomar decisiones. Aquí hay otro ejemplo, criterios. Le podemos dar a todos el mismo puntaje o podemos también variar, ¿verdad? Em, no sé, esto puede cambiar, ¿verdad? Este es un ejemplo. Ustedes, digamos, digamos que ya estamos en un trabajo como tal, digamos que están en servicio al cliente y digamos que le damos el desempeño individual, según este ejemplo, un 30%. ¿Qué tanto lo hago yo? eh, Sus competencias, habilidades, otro 30%. O sea, va a tener más peso esta parte, un 60%. La experiencia, un 20%, ¿verdad? En el puesto, es decir, en tener experiencia haciendo esa misma actividad anteriormente, o la experiencia laboral que haya tenido antes. Eso va a variar. Por ejemplo, si usted quiere dar oportunidades en algunos puestos para empezar, podría ser que la experiencia laboral le dé solo un 5% o un 10%. Puede variar eso, como para ser más inclusivos de decirle, vamos a darle oportunidad a la gente nueva de que venga y entonces que eso no sea un criterio de que no lo contraten, ¿verdad? Si yo le pongo un 50% acá, quiere decir que yo tengo que tener gente solo con experiencia, ¿verdad? Entonces esto varía, pero es una manera de que usted lo pueda cuantificar. Aquí hay otro, podría ser que pongamos de ahí una escala de 1 a 5 donde, como escala Likert, ¿verdad? Donde yo genero con la entrevista y todo, ¿verdad? Si el desempeño es genial, excelente, da más de lo que queremos, ¿verdad? O la persona es muy buena, lo hace muy fácil su trabajo y lo hace muy bien, ¿verdad? Y podemos generando, esto es más cualitativo, pero vea que también lo podemos generar por una tabla Likert con números, ¿verdad? Etcétera. Vienen con ejemplos de ese tipo. O si el desempeño es totalmente inaceptable, es inaceptable, ¿verdad? ¿Por qué lo sigue contratando? ¿Cómo no lo ha despedido? ¿Verdad? Son ejemplos que podamos tener por ahí. Entonces, en resumen, la evaluación del desempeño me puede tener un feedback tanto para mí como para el empleado o para el colaborador, donde estemos en una retroalimentación constante de mejora, ¿verdad? Puede ayudar para ascensos, que usted diga, "Ey, esta persona es muy buena, tiene, ¿verdad? eh, Sigue creciendo, tiene mucho interés y creo que se van a hacer, esos perfiles son los que más fácil que les digamos, mire, va a salir un puesto por acá y creo que usted podría, ¿verdad? Tener ese ascenso, ¿verdad? Esa oportunidad. A la gente que no, yo no creo que no tiene ni que explicarle, ¿verdad? Mejor se queda ahí, con no despedirlo es ganancia, ¿verdad? O bien, si la cosa no, como dice, es muy inaceptable, pues ahí está la parte del despido, ¿verdad? Pero necesitamos evidencia. Ustedes ya han visto lo que es el código de trabajo, supongo, y ahí, por ejemplo, nos dice cómo a nivel legal, para usar la legislación de Costa Rica,
vuelvo a aclarar ahí el anuncio, si se van a trabajar a otro país, pues apréndanse la legislación de ese otro país, ¿verdad? Pero un despido, si no lo hacen bien y sin evidencia, más bien lo pueden demandar a usted, ¿verdad? Si es que usted toma la decisión. Usted necesita evidencia, por eso los indicadores de desempeño me van a ayudar a una mejor decisión, incluso para tener la evidencia de por qué despedimos a esa persona. ¿Ok? Sin evidencia es como el culpable. Todo el mundo en el barrio sabe quién roba o quién hizo algo, pero ahí si usted, si usted no tiene una prueba clara, esa persona nunca la van a condenar ni nada, ¿verdad? Entonces, igual, si usted despide sin, ¿verdad? Tiene que tener claridad que es mejor tener evidencias para evitar problemas legales. O bien, si usted está en su caso, que es usted que la quieren despedir, pensémoslo al revés también, y tener con qué defender, ¿verdad? Entonces, sí, con evidencias, ¿verdad? Es mejor. Papelitos hablan, vuelvo a decirlo. Va a ayudar para fomentar el rendimiento, cómo podemos mejorar, podemos también servirnos para ver qué son elementos ahí, cómo podemos aumentar la motivación de todos los colaboradores del equipo de trabajo para establecer objetivos y metas más realistas, para irlo precisando, mejorando. Obviamente iniciamos con objetivos y metas, pero pueden irse transformando, adaptando para que sea mejor para la organización, reducir el bajo rendimiento, determinar futuras compensaciones salariales o de otro tipo, impulsar que la gente se desarrolle, formación, vea, necesitamos gente que mejore y que aprenda estas cosas para que la empresa pues mejore. Entonces usted gane, yo gano, ¿verdad? Ganar, ganar. La gestión del talento como tal o los recursos tanto personales y demás con la que la gente trabaja, ver si necesitamos nuevas contrataciones o nuevos puestos de trabajo, o en general, pues que la empresa esté de la mejor manera, su rendimiento, ¿verdad? Para que no cierre, ¿verdad? No solo que también esté ahí, sino que ojalá crezca. Así como en resumen, un poco eso, quedamos la parte de la evaluación. Em, y aquí yo lo que les diría entonces, esto lo voy a dejar como para que la otra semana traigan posibles puestos, ¿verdad? Hoy lo mencionamos, esto se lo voy a dejar como decir una tarea simbólica ahí para que la lleven a la clase y vamos a hacer trabajo en clase la próxima semana, ya que estamos en virtualidad. Traten de buscar ahí, usen esas bolsas de empleo o algo, busquen los puestos más buscados, ¿verdad? Para hacer un posible trabajo ahí con lo que más se busca a nivel nacional, puede ser, o si alguien quiere a nivel internacional, también lo puede hacer. Hoy en día con la globalización, si usted sabe algo y lo ocupan en China, lo contratan de una vez. Conozco gente que se ha ido a países que ustedes ni se imaginan porque tienen eso, que buscan empresas y ya no les interesa que sean solo locales, los contratan de afuera. Incluso Estados Unidos, esto de tantos migrantes que devuelven y todo, bueno, en Estados Unidos también ocupan gente a veces especializada y a eso los tratan más bien, venga, lo vienen a traer, a otros los devuelven, a otros los buscan por la oferta y demanda. Entonces, yo les diría, bueno, cada uno puede buscar unos 3 o 4 puestillos ahí que puedan, así a nivel cualitativo, nada formal, para llevarlo a la clase y luego vamos a trabajar cómo podríamos evaluar eso. ¿Ok? Para trabajar algo más aplicado a la evaluación del desempeño.